países de la región. De participación en el PIB mundial. Qué gusto saber que me acompañan nuevamente en Vértice Internacional. Soy Rina Musali y les doy la más cordial bienvenida. En el programa de hoy vamos a revisar los 2 años del golpe de Estado en Honduras que se hayan perpetrado en contra del entonces presidente Manuel Zelaya, una referencia que nos obliga a revisar toda la serie de acontecimientos que se han desarrollado y que le han dado vida y forma a un nuevo clima político ante la readmisión de Honduras a la OEA y por el regreso de Manuel Zelaya a este país centroamericano. Un programa que pretende abordar la situación política y económica por la que atraviesa Honduras, los actores nacionales e internacionales que están jugando todavía en la escena hondureña, el acuerdo de Cartagena y también las aspiraciones presidenciales de Manuel Zelaya de postularse en las elecciones del 2013 y por supuesto la visibilidad reciente que ha adquirido su esposa Xiomara Castro. En la segunda parte del programa, un recuento legislativo de carácter internacional y en lo que atañe al bloque fronterizo y migratorio, echaremos una mirada a lo que sucede con la ley HB 56 de Alabama, que está nuevamente criminalizando a los inmigrantes. La crisis política de Honduras en 2009 tuvo su origen en la propuesta del presidente Manuel Zelaya de realizar un referéndum para convocar a una Asamblea Nacional Constituyente. El Congreso hondureño la rechazó, en tanto que el Tribunal Supremo Electoral y el Ejército calificaron de ilegal esta consulta al considerar que Zelaya buscaba la reelección presidencial. A pesar de una prohibición judicial, el gobierno comenzó a distribuir las urnas para la encuesta de opinión, llevando a militares a detener a Manuel Zelaya durante la madrugada del 28 de junio de 2009 para luego ser deportado a Costa Rica. Horas más tarde, el Congreso de Honduras designó como presidente interino a Roberto Micheletti, hasta entonces líder de la Cámara de Diputados de ese país. El 30 de junio, la Asamblea General de la ONU aprobó una resolución en la que pedía la inmediata restitución de Zelaya, pero Micheletti le advirtió que si regresaba, sería detenido bajo los cargos de abuso de autoridad y traición a la patria. El 4 de julio de 2009, tras una reunión urgente de los jefes de Estado latinoamericanos, la OEA suspendió por unanimidad la participación de Honduras en el organismo. Luego de 2 días de reuniones con Óscar Arias, entonces presidente de Costa Rica y mediador del conflicto, las delegaciones de Micheletti y Zelaya abandonaron la mesa de diálogo. El 26 de julio de 2009, Zelaya anunció que se instalaría en la frontera de Nicaragua con Honduras para organizar una resistencia pacífica y 2 meses después regresó en secreto a Honduras refugiándose en la embajada brasileña. El 29 de noviembre de ese año, Porfirio Lobo resultó vencedor en las elecciones presidenciales y al asumir el poder otorgó un salvoconducto a Zelaya para viajar a la República Dominicana. El 22 de mayo de 2011, después de anular los juicios por supuesta corrupción en su contra, Manuel Zelaya y Porfirio Lobo firmaron en Cartagena, Colombia, un acuerdo para la solución de la crisis que aseguró el retorno de Zelaya a Honduras y la reincorporación del país a la OEA y a otros organismos regionales. Hace 2 años el mundo se desconcertó profundamente por el golpe de Estado en Honduras que se le propinó al entonces presidente Manuel Zelaya, una práctica que creíamos del todo superada en este siglo XXI en América Latina y en América Central. Esta peor crisis de la historia reciente en la democracia de Honduras también puso en apuros la gobernabilidad democrática de la región al crispar, dividir y fraccionar los posicionamientos políticos entre los países. Honduras cuenta con un pasado autoritario y dictatorial que se conjuga con otras características económicas y sociales que lo hacen ser o lo hacen colocarse como el eslabón más débil de Centroamérica. Sí. Mira, efectivamente, hace 2 años que ocurrió este sainete, por llamarlo de alguna forma, y yo creo que, como dicen en francés, plus ça change, plus ça devient la même chose. Entre más cambia, las cosas permanecen igual. Que yo creo que se dio un
una vuelta en círculo, y realmente pues después de 2 años de tanto problema regresamos exactamente a donde estábamos antes y no se ha solucionado nada. La salida del problema obviamente no pudo ser ni jurídica ni legal, porque hubo muchos puntos de vista encontrados, sino fue política. Entonces, de cierta forma, se le acabó dando satisfacción a todo mundo y, bueno, pues se salió adelante si se quiere. Pero yo creo que, desgraciadamente, el gran perdedor de este innecesario problema de 2 años fue el pueblo hondureño. Este pasado dictatorial y autoritario que regresó el 28 de junio del año 2009 fue sobre todo factible gracias a la combinación de los poderes fácticos en Honduras, quienes siguen detentando el poder real. Las Fuerzas Armadas y los grupos económicos conservadores que hacen todo lo posible para mantener el status quo y la preservación de sus intereses. Las mismas lecciones de la historia nos advierten que Honduras no ha gozado de estabilidad política y que, por el contrario, sus dirigentes han estado en un ánimo de constante lucha y conflicto que los llevaron a asentar un ambiente propicio también para el intervencionismo extranjero. Y yo creo que lo que motivó el golpe precisamente fue el nerviosismo de esta clase dirigente por la intención de Zelaya de convocar, hacer un referéndum para crear un constituyente y modificar la Constitución. Entonces yo creo que eso fue, como sabes, se argumentó que quería reelegirse, claro, pero no tiene lógica si ya le quedaban unos cuantos meses. Si se hubiera convocado ese constituyente, pues esto iba a tardar 2 o 3 o 4 años y él técnicamente no se podía reelegir. Esta oligarquía conformada por más de 200 familias en Honduras también se vinculó con estas fuerzas armadas. ¿Cuál es el papel que juega el ejército en todo esto? Mira, curiosamente, uno de los grandes empresarios que forma parte de esas 200 familias son las Fuerzas Armadas, porque es un gran empresario. Las Fuerzas Armadas tienen poderoso banco, tienen constructoras, tienen aseguradoras, tienen muchas propiedades, tienen las fábricas que producen los insumos para el ejército, etcétera, etcétera. Entonces es uno de los grandes empresarios. Entonces, por lógica, está asociada a las otras 200 familias y demás. A 2 años de la interrupción del orden constitucional en Honduras, podemos ver con mayor claridad el juego de otros actores en la historia reciente de este pequeño país de América Central. Estados Unidos, un aliado habitual de Honduras y de su élite militar, se queda más tranquilo sin un nodo chavista, una presión que hiciera el Partido Republicano para apoyar y reconocer las elecciones del 29 de noviembre, en donde resultó electo Porfirio Lobo y a quien se le ha reactivado la ayuda financiera. Por su parte, Hugo Chávez, quien se negaba a reconocer al gobierno de facto de Roberto Micheletti y más adelante del actual presidente, se convirtió en uno de los mediadores que, junto con Juan Manuel Santos, hicieron que el depuesto Manuel Zelaya regrese a Honduras a través del Acuerdo de Cartagena. Debo decir esto, pues, desgraciadamente, que no me lo tome como crítica a la Cancillería, pero históricamente, cuando existían este tipo de problemas en América Central, México tradicionalmente era el gran mediador. Esta vez, no sé por qué, pero no lo hicimos, y fueron otros países los grandes protagonistas, Costa Rica, Brasil, Venezuela, claro, Brasil o Colombia o Estados Unidos. O sea, nos comieron el mandado y México estuvo muy marginado. También hay que recordar que el señor Zelaya pues es muy imprevisible y es medio loquito, porque aquí, recordemos, lo invitó el presidente Calderón, se entrevistó con él, le dio todo el apoyo a nuestro presidente, condenó el golpe, no sé qué, y se fue a reunir con la oposición. Quizás las claves de la crisis política hondureña se puedan palpar de mejor manera bajo el pulso de la historia. La inestabilidad política, las guerras civiles, la pobreza, la problemática de la incomunicación del país, pero sobre todo una estructura económica de subsistencia que se fondió por el enclave bananero controlado por Estados Unidos, poco hicieron para transformar y asentar las bases reales de un crecimiento más sostenido justamente en la argolla más débil de Centroamérica.
Actualmente de cada 10 familias, 7 viven debajo del umbral de la pobreza aumentó 24% en los últimos años, etcétera, etcétera. Entonces están peor que estaban antes. La historia es muy importante porque, como decías antes, pues hay una historia, unos antecedentes de autoritarismo, de una tremenda desigualdad de la riqueza. Si nosotros nos quejamos en México de la desigualdad de la distribución de la riqueza, ya es patético. Son un poco más de 200 familias que tienen absolutamente todo el poder económico y por ende pues es político. Y tienen un sistema muy peculiar porque son 200 grandes familias que tienen los bancos, las aseguradoras, la industria, las maquilas, la agricultura, etcétera. Y un miembro de la familia es miembro del Congreso porque es un sistema unicameral. Entonces, bueno, así aseguran, ¿verdad?, pues tener la protección política porque están representados adecuadamente en el Congreso y ahí no se aprueban ninguna ley que les perjudique. A casi 2 años después de que Honduras sea suspendida de la OEA por la destitución del entonces presidente Manuel Zelaya, fue durante unos días antes de la celebración de la 41 Asamblea General de la OEA que tuvo lugar en San Salvador, cuando los países votaron la readmisión de Honduras a este organismo interamericano con una única salvedad: el hecho de que el gobierno ecuatoriano, presidido por Rafael Correa, haya rechazado esta readmisión al considerar que los responsables que perpetraron el golpe de Estado en contra de Manuel Zelaya no han llegado a la justicia. Todos sabemos perfectamente que, la OEA, más que servir como un organismo de carácter regional que permita concertar políticas a favor de los países latinoamericanos, lograr consensos, hacer un frente común, me parece que está más que demostrado en la realidad política, que ha servido como caja de resonancia de los intereses de los Estados Unidos, con la consiguiente manipulación dependiendo del problema del país, de la coyuntura específica de la que estemos hablando. Creo que en este momento a Honduras le conviene políticamente, o le convenía políticamente, esta reinserción dentro de la OEA. El levantamiento de la suspensión de Honduras de la OEA se produce tras la firma del llamado Acuerdo para la Reconciliación Nacional y la Consolidación del Sistema Democrático, un documento rubricado por Manuel Zelaya y Porfirio Lobo bajo la intermediación de Hugo Chávez y Juan Manuel Santos en Cartagena. Pero más allá de las formalidades, ¿qué significó para los hondureños su readmisión a la OEA? Honduras se recupera de la crisis política y económica en la que se vio enfrascada tras el golpe de Estado. Se generó una cuenta regresiva en materia de cooperación internacional y de indicadores económicos y sociales. Yo le llamaría una nueva geopolítica en América Latina, encabezada por el presidente Hugo Chávez, y en donde él de alguna manera está alineando a gobiernos de centro izquierda o gobiernos con ciertas características populistas como la del mismo, bajo una misma línea. En este caso sería el gobierno de Chávez junto con el gobierno de Correa, con el gobierno de Evo Morales, ¿no? Incluso esta simpatía que ya se daba también en algunos aspectos interesantes entre el expresidente Lula y la ahora nueva presidenta brasileña, Dilma. Habrá que ver incluso qué pasa con el presidente de Perú, con Humala. Pero evidentemente esto está respondiendo a un cierto realineamiento, geopolítico en el continente. Sabemos que los implicados en el derrocamiento del gobierno de Manuel Zelaya no han sido sancionados ni enfrentados a la justicia, ¿no? Algo que nos abre la puerta de la impunidad, que es bastante grave, ¿no?, sentarlo como precedente en América Latina. Es que ese fue parte del compromiso político, claro, ¿no? Digo, del acuerdo de Cartagena. Exactamente, ahí vino, fue en la negociación, salvarlos a ellos, también retirar los cargos fundamentados o no fundamentados en contra de Zelaya, ¿verdad?, eliminarlos, permitirle el regreso a Honduras, pero a cambio de ello, no sancionar ni a los militares ni a Micheletti, que curiosamente Micheletti fue nombrado diputado vitalicio del Congreso, o sea que ya, entonces todo el mundo quedó contento ahí. El problema de Estados Unidos es de que por principio tenía que condenar, como lo hizo, el golpe, pero obviamente no simpatizaba de las inclinaciones de Zelaya hacia Chávez y hacia el modelo bolivariano y demás.
El regreso de Honduras a la OEA es un paso sumamente significativo para este pequeño país centroamericano. Termina su aislamiento internacional que le restó presencia en la escena política mundial con el retiro de embajadores, cierre de canales de cooperación y suspensión de negociaciones y sobre todo un flujo de préstamos e inversiones financiadas por el gobierno de Estados Unidos e instancias financieras multilaterales y regionales como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo. Su encarrilamiento hacia la vida democrática la hacen acreedora de una ayuda externa que se evalúa en $400 millones para uno de los países más pobres del hemisferio y con fuertes índices de expulsión de mano de obra inmigrante. Mucha gente, y bueno, pues yo te digo, allá estuve 3 años y medio, ¿no? Vive en un mundo que no es el mundo real, viven en su pequeño mundito muy aislado. La globalización todavía no ha llegado para allá y se atrevieron hasta a desafiar a Estados Unidos. Acuérdate que el ministro de los golpistas llamó a Obama el negrito ese que no sabe ni dónde está Tegucigalpa, cosas por el estilo, ¿no? Y fue en Micheletti sumamente duro y pues a pesar del aislamiento, de la suspensión de créditos del Banco Mundial, de la ayuda de la ONU, de la Unión Europea y demás, se mantuvo firme. Pero cuando llegó Porfirio Lobo, a quien conocí muy bien porque cuando yo estuve allá era presidente del Congreso, es un político realista con mucha experiencia y demás, pues se vio que era imposible que el país siguiera manteniéndose económica y políticamente tan aislado y pues empezó a ceder y fue el que arregló el regreso de Zelaya porque no había otra solución. El que da el banderazo de salida, de alguna forma nos guste o no, es Estados Unidos. Curiosamente, el presidente Zelaya regresa el 28 de mayo a su país, hace menos de un mes, y a los 2 o 3 días después de una declaración del presidente de Estados Unidos, que por cierto, en ciertos momentos Estados Unidos mostró una actitud bastante tibia. Era como que sí apoyamos el regreso de Zelaya, pero tampoco había una acción concreta, digamos, que demostrara esa solidaridad o ese apoyo, como ha sido la política del presidente Obama, tibia y hacia América Latina yo diría que hay una no política. Evidentemente no es parte de sus prioridades de política exterior ni internacional, pero sí, curiosamente, a los pocos días, 2 o 3 días después, justamente se da el reingreso o la reinstalación de Honduras dentro del seno de la OEA, y esto nos revela una vez más el enorme poder de influencia, la manipulación que hay dentro de este organismo de carácter regional frente a la política estadounidense. Hay que recordar un poco lo que pasó con la historia. En los años 80, si te recuerdas, pues vivimos la muy difícil crisis centroamericana. Honduras fue clave en esto porque pues el gobierno de Reagan no toleraba a los sandinistas en Nicaragua, entonces en Honduras se creó la Contra, financiada por la CIA, y bueno, estuvo a punto de estallar ahí un conflicto generalizado. Claro, concluyó esa crisis con las elecciones en Nicaragua que desalojó a los sandinistas del poder. Entonces Estados Unidos, que pues es el país que ahí tiene la clave de todo, tiene un peso tremendo, vio la necesidad de ya pues abrir un proceso democrático en Honduras, y ellos, los americanos, favorecieron la transición a una cierta democracia, pero el gran garante de esta transición y de los intereses de estas 200 familias y de el ejército fue precisamente la Constitución de 1982, que es la que mantiene el estatus. Y yo no soy constitucionalista, pero esta Constitución tiene algo que a mí se me hace un poco ilógico y absurdo, que son artículos pétreos, es decir, que nunca jamás se pueden modificar, son per secula seculorum, porque son los garantes del mantenimiento del status quo. Según información recogida por un reporte de la CEPAL, se revela que más de $240 millones, que representan el 3% de los ingresos brutos del país, se redujeron en el año 2009 por la crisis política de Honduras, y que se truncó 6 años de crecimiento con mejoras en los indicadores sociales.
una situación que afectó los niveles de pobreza e indigencia, empeorando las tasas de desempleo y el poder adquisitivo del salario. Un panorama que lo aleja de la posibilidad de alcanzar los objetivos del desarrollo del milenio. ¿Hay costos económicos del golpe de Estado perpetrado en Honduras? Sí, muchísimo. Bueno, en general, obviamente inversión hay muy poca, pero se retrajo, ¿no? Y es un país que vive mucho de préstamos y de asistencia para el desarrollo. Esas se las cortaron. Mucho de esta asistencia va directamente a la población, ayuda a los desvalidos, a las mujeres, a los niños. O sea, México, por cierto, tiene un programa de cooperación muy importante para Honduras, solo que no es económico, sino es a través de programas de desarrollo educativo, cultural, técnico, etc. Y bueno, también se suspendió. Entonces te digo, sí, el principal afectado fue la población, la economía en general, que obviamente impactó a los ricos porque pues mermaron sus ganancias, pero el gran perdedor fue la población. Y estamos viendo que en estos últimos años la delincuencia se disparó en forma exponencial. Obviamente, no había trabajo, hubo cierre de plantas, de fábricas, desocupados, desempleados. Se redujo mucho el gasto gubernamental porque gran parte es de la asistencia que recibe, no lo hubo, ¿no? Después de toda esta ofensiva diplomática para que Honduras sea readmitida a la OEA y Manuel Zelaya se restablezca en su país, saltan a la vista un par de amenazas. En primera instancia, que los implicados en el derrocamiento de Manuel Zelaya sigan sin rendir cuentas y sigan sin ser sancionados o castigados ante los ojos de la justicia. Y por otro lado, que la impunidad se cocine nuevamente como un incentivo que puede interrumpir el orden democrático y constitucional. Nos movemos casi en dos ámbitos, ¿no? El de la realidad, el del ser y el del mundo del deber ser, que es el ámbito jurídico. Desde el punto de vista de lo que debiera ser, de hecho se ha creado ya una comisión de seguimiento y se han estipulado varios puntos importantes, entre ellos el tema de la amnistía política, el tema de digamos, esta reconversión de algunas de las libertades que se habían suprimido, de que no habrá una persecución política particular a los seguidores del presidente Zelaya, en fin, todas aquellas cosas que se tienen que decir en el discurso y en la retórica para de alguna manera tranquilizar un poco los ánimos, tanto con la izquierda radical como con la parte, digamos, conservadora. No hay que olvidar que en el caso de Honduras, justamente fue el ala conservadora desde el punto de vista del espectro político, la que mantuvo el control político en Honduras durante el exilio del presidente Zelaya y que evidentemente ellos están pensando en regresar al poder para las elecciones del 2013. Entonces, creo que estos son factores que de alguna forma habría que considerar. Desde el punto de vista de lo que en realidad me parece que va a pasar, lo que ocurre siempre en nuestros países latinoamericanos, no va a pasar absolutamente nada. Hay que cambiar las cosas lo menos posible para que todo siga prácticamente igual. Como se ha dicho, desgraciadamente, pues fue el golpe de Estado perfecto, porque los golpistas se salieron con la suya, quitaron a un presidente. También es difícil defender a Zelaya, porque yo hablé con muchos amigos hondureños que son del Partido Liberal y estaban totalmente decepcionados de su gobierno. No fue un buen gobernante, tenía índice de popularidad muy bajo, estaban muy decepcionados, así que pues no es para apoyarlo. De todas maneras, pues no apoyaban el golpe, ¿no? Y bueno, pues fue perfecto porque finalmente la solución fue darle satisfacción a cada uno de los elementos que participaron y todo el mundo contento. Y como te digo, el gran perdedor pues fue la población hondureña. Después de 23 meses de haber sido depuesto por el golpe de Estado en Honduras, que ensombreció el panorama político, el futuro económico y la cooperación regional en este pequeño país centroamericano, es que Manuel Zelaya regresa a Honduras bajo el denominado Acuerdo de Cartagena, mediado entre Hugo Chávez de Venezuela y Juan Manuel Santos de Colombia, en aras de alcanzar esta difícil y ansiada reconciliación nacional. Todo mundo trató de meter
mano en el problema cuando se presentó, y obviamente pues Chávez vio una oportunidad de jalar a su campo a Zelaya, empezó a darle concesiones. Tienen un serio problema porque Centroamérica, como sabes, no tiene petróleo, empezó a darle petróleo, lo empezó a apoyar, y probablemente pues eso preocupó a la oligarquía, el acercamiento hacia Chávez. En el caso de Venezuela, evidentemente Venezuela ha estado desde el principio, digamos, implicado en el apoyo a Zelaya. Prácticamente le financió este exilio obligado durante estos 2 años. De alguna manera también había comunicación interna con la gente que era, digamos, seguidora de Zelaya, pero sobre todo, digamos, independientemente de que evidentemente Honduras tiene programas de ayuda económica ya pactados, establecidos con Venezuela en varias áreas, desde el punto de vista de desarrollo económico, social y demás, hay un interés muy particular, de alguna manera, por reanudar la relación con Petrocaribe, que es esta organización de estados petroleros, en donde de alguna manera Honduras tendría la posibilidad de acceder a este recurso a precios preferenciales y con determinado tipo de concesiones. Quizás Colombia está contando también con el apoyo de Honduras, sobre todo en el tema del diferendo que tiene Colombia con Nicaragua, un diferendo de carácter territorial, y que eventualmente en este momento pues a lo mejor se trata también de hacer ciertas alianzas estratégicas, ¿no? Habría que preguntarnos si el regreso de Manuel Zelaya a Honduras y la vuelta hacia la OEA significan el principio del proceso de reconciliación nacional, o más bien un disparador para profundizar nuevas divisiones entre la población y la clase política aún crispada. No olvidemos que aun cuando Zelaya fue recibido con las manos abiertas por muchos de sus partidarios y simpatizantes, sigue teniendo muchos enemigos, como el Partido Nacional de Honduras, que ven con recelo la retórica socialista y los vínculos de Honduras con Chávez y los países del ALBA. No creo que tenga muchas posibilidades de retornar a su partido liberal en el esquema en el que estaba antes. A lo mejor lo que sí se va a buscar son, como le decía, nuevas alianzas políticas, quizá sobre todo tratando de cerrar un poco esta polarización que se provocó a raíz del golpe de Estado, porque evidentemente las fuerzas conservadoras y de derecha se atrincheraron de una parte y la izquierda de la otra, en donde aquí tendría cabida justamente este apoyo externo que está teniendo Honduras. La reelección como tal es una figura jurídica que está prohibida en las constituciones, de manera que esto le daría mucha impopularidad, ¿no?, al expresidente Zelaya. Tampoco le ayudaría al actual presidente Porfirio Lobo, porque sería casi como aceptar que ha habido un contubernio en ese sentido, habría poca transparencia y todo este discurso de la vuelta al Estado de Derecho, el avance democrático en Honduras, pues prácticamente quedaría en entredicho. La interrupción de la vida democrática y constitucional en Honduras que se dio, tras el golpe de Estado, que se propinó en junio del 2009, de alguna manera genera un fuerte divisor entre los países de América Latina. El mismo hecho de las elecciones del 29 de noviembre, en donde resultó electo Porfirio Lobo, también ahí hubo discrepancias y diferentes posicionamientos entre los países. Claro, y mira, y es lógico, porque bueno, pues ahorita, como sabemos, América Latina tenemos gobiernos de derecha, gobiernos de izquierda, gobiernos en el centro y demás. Lo interesante es que a raíz del golpe hubo una condena generalizada, unánime. Todos los países de América Latina, sin importar su signo ideológico, se manifestaron en contra, la Unión Europea, Naciones Unidas, Estados Unidos, etcétera, etcétera. Pero al final, conforme evolucionó esto, pues te digo, no fue posible encontrar una solución de principios, a pesar de que pues era totalmente ilegal el golpe, y pues se fueron buscando soluciones políticas. Manuel Zelaya, ahora en Honduras, seguramente buscará expandir y explayar su capital político a través de la plataforma del Frente Nacional de Resistencia Popular para intentar volver a la presidencia en 2013.
Se trata de un movimiento creado tras el golpe de Estado que ahora busca convertirse en un partido político más incluyente y que deberá unir y cooptar nuevas voces que apoyen una reforma constitucional que permita que los expresidentes puedan postularse. En medio de este proceso incierto, volátil y complejo, una sorpresa arriba con la nueva protagonista de la escena centroamericana, Xiomara Castro, la esposa de Manuel Zelaya, que puede ser postulada a la presidencia si la reforma fracasa. Manuel Zelaya, de regreso en Honduras, ahora tiene aspiraciones presidenciales de llegar con estas elecciones en el 2013. De ser esto cierto, ¿cuáles son los desafíos que se le avecinan, por así decirlo? Mira, sí es un panorama complicado, te digo, bueno, él logró a través de esto tener ahorita una tremenda popularidad y se volvió en el líder que en su momento como presidente no lo fue. Entonces tienes, ahora, yo no sé si en las próximas elecciones él realmente pensará lanzarse a la presidencia nuevamente, que es a lo que supuestamente se opusieron los golpistas. Y si es así, eso va a crear unas tensiones con las 200 familias y con exactamente. Entonces, yo no creería que sea viable su candidatura, que no resulte, no es aconsejable. A lo mejor se busque ahora la figura de la esposa, que también, como el otro día decía alguien en televisión, estamos viviendo una situación en que de repente pues es de moda que la hija o la esposa o demás del presidente pues ocupe, y estamos como monarquías hereditarias, ¿verdad? Digo, Zelaya ha regresado, consideran algunos analistas, relativamente fortalecido, con cierto capital político, y que eventualmente esto le permitiría reinsertarse, digamos, de alguna forma, en la vida política del país. Personalmente no creo que le vayan a permitir regresar como presidente, pero sí podría de alguna manera mover un poco los hilos de la política para poner algún sucesor, digamos, más proclive a los intereses pues del partido que él básicamente está representando. Todo parece indicar que el regreso del líder político hondureño será coartado por las fuerzas conservadoras y tradicionalistas y por los grupos armados y también los intereses económicos. Sin embargo, todo este ambiente tan tenso en términos políticos seguramente se verá reflejado en una población dividida y desconfiada que además tiene que lidiar con las características estructurales de la economía hondureña, en donde se ha privilegiado la desigualdad y una injusta distribución del ingreso. Lo ideal será que sí se convoque una asamblea constituyente, que se modifique la constitución, pero eso con un acuerdo consensado entre los dos partidos, que se limiten muchas de las cosas anacrónicas que tiene esta constitución. Y bueno, pues lo ideal es que se busque una mayor justicia social, porque yo lo vi allá, yo lo viví. Es una pobreza aberrante y bueno, uno como embajador pues obviamente se codea con la élite, pues, porque son los que tienen negocios con México, etcétera, etcétera. Todos mandan a sus hijos a estudiar a México y demás. Y sinceramente era impresionante ir a las casas de estas gentes, que eran unos palacetes, y salir a la calle y ver la tremenda pobreza, pero si eso no cambia, pues ese país difícilmente va a progresar. Que esto reforzaría también eventualmente la presencia militar de Estados Unidos en el área. Es decir, a lo mejor parte del interés que ha tenido, por ahí se ha manejado la idea de que parte del interés que ha tenido Estados Unidos en apoyar el retorno de Honduras al seno de la OEA es porque se está negociando la posibilidad de instalar algunas bases militares en este país. Los invitamos a que nos acompañen a realizar junto con nosotros nuestro tradicional recorrido informativo por los 5 continentes del mundo. La Unión Europea y el Fondo Monetario Internacional no llegaron al esperado acuerdo para aprobar las ayudas económicas a Grecia. La última palabra la tiene el Congreso griego, quien deberá aprobar el paquete de austeridad, condición para la entrega de los 12.000 millones de euros.
Después de que Ben Ali abandonara el poder a mediados de enero, forzado por una revuelta popular en Túnez, el expresidente y su esposa, quienes viven exiliados en Arabia Saudita, fueron condenados a 35 años de cárcel por desvío de fondos públicos, así como a multas equivalentes a $73 millones. China y Ucrania firmaron acuerdos industriales de energía, infraestructura y agricultura por un valor de $3.5 millones. Los documentos fueron firmados en Kiev por los presidentes Hu Jintao y Viktor Yanukovych, quienes también signaron una declaración bilateral de sociedad estratégica, a 19 años de haber iniciado relaciones diplomáticas. Continúan las protestas que iniciaron hace un mes en la capital de España. Miles de manifestantes de 54 ciudades salieron a las calles para manifestarse contra las medidas del llamado Pacto del Euro. En Madrid, las movilizaciones convocadas por el movimiento 15M se han desarrollado principalmente afuera del Parlamento. Durante la visita oficial del presidente de El Salvador, Mauricio Funes, a México, se impusieron los temas de coyuntura tales como la vulnerabilidad de los inmigrantes que cruzan el territorio mexicano hacia Estados Unidos, las matanzas de indocumentados y los secuestros masivos. Vayamos a comentar algunos de los principales acontecimientos internacionales que tendrán lugar en los siguientes días. El 20 y el 21 de junio se espera la visita oficial del presidente de El Salvador, Mauricio Funes, en donde se planea tener una reunión con el presidente Felipe Calderón Hinojosa en aras de abordar diferentes aristas y tópicos de la relación bilateral, entre los que destacan el diálogo político, el comercio, la economía, la migración y por supuesto también el cambio climático. Le platicamos también que del 20 al 24 del presente mes se llevará a cabo una conferencia ministerial en el marco de la Organización Internacional de Energía Atómica en Viena, Austria. La idea de esta importante reunión es aprender de las lecciones del accidente de Daiichi Fukushima en Japón y también debatir sobre los importantes parámetros de seguridad. Por último, el 22 y el 23 de junio, la secretaria de Estado Hillary Clinton estará presente en Guatemala junto con algunos mandatarios latinoamericanos y también con algunos representantes de agencias europeas en la primera conferencia internacional de apoyo a la estrategia de seguridad en Centroamérica, con el objetivo de apoyar la lucha en contra del crimen organizado transnacional. Vamos un corte y cuando regresemos toda la información legislativa de carácter internacional. No se vayan. Vayamos a ver ahora cuáles fueron las principales actividades legislativas de carácter internacional que tocaron las puertas de la Comisión Permanente. Con el propósito de abordar temas de migración, de economía y de seguridad, se llevó a cabo la 50ª reunión interparlamentaria entre México y Estados Unidos en la ciudad de Washington. Al inicio de los trabajos, la presidenta de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, Josefina Vázquez Mota, afirmó que en México se reconoce la adopción por el gobierno de Barack Obama del principio de responsabilidad compartida contra el crimen organizado y el narcotráfico, donde ambas naciones tienen corresponsabilidad. En el mismo tenor, el diputado Francisco Rojas, del PRI, pidió una mayor cooperación estratégica para hacer más eficiente la lucha contra el crimen organizado en la frontera común.
Por su parte, legisladores del PRD detallaron los avances en materia migratoria, la cual eliminó el doble discurso que imperó durante varias décadas, donde se pedía un buen trato a los connacionales detenidos en Estados Unidos, mientras a los centroamericanos en tránsito por México se les criminalizaba y se violaban sus derechos humanos. En el marco del 50 aniversario de la relación entre México y Estados Unidos, los congresistas de ambos países concretaron 3 puntos a desarrollar en los próximos meses para coordinar esfuerzos en temas comunes. En materia de seguridad, se acordó crear grupos de trabajo para fortalecer y compartir experiencias sobre la agenda de inteligencia en materia de seguridad fronteriza e ir más allá de la Iniciativa Mérida. Se ha hablado de que la Iniciativa Mérida es una iniciativa valiosa, pero los propios congresistas norteamericanos han invitado a ir mucho más allá de la Iniciativa Mérida y que podamos tener procesos de cooperación mucho más amplios de los que se han dado hasta ahora. La cooperación no debe suscribirse a la coyuntura político-electoral en la que entrarán ambos países en 2012. Así lo precisó el diputado Francisco Rojas, quien dijo que la estrategia contra el narcotráfico es un compromiso bilateral. Que independientemente de quién gane las elecciones del 2012 aquí en Estados Unidos y allá en nuestro país, la lucha contra el crimen organizado es un asunto de seguridad nacional para ambos países. Por lo tanto, estamos absolutamente comprometidos, categóricamente comprometidos, todos los partidos que asistimos aquí el día de hoy, a continuar con esta lucha contra el crimen organizado. En la agenda se acordó fortalecer el desarrollo económico no solo entre México y Estados Unidos, sino en el ámbito regional, sumando en esa tarea a Canadá, ante la urgencia de consolidar la economía norteamericana. Y finalmente, los legisladores de México y Estados Unidos hablaron de la viabilidad de una reforma migratoria. También hablamos, por supuesto, de lo que hemos venido hablando durante tantos años, de una reforma migratoria. Se nos hizo saber que, dadas las condiciones políticas que se viven hoy en los Estados Unidos y que en pocos meses estaremos viviendo en el país, probablemente hablar de una reforma migratoria en este momento no se ve con tanto aliento, pero sí, lo que sí se hubo fue el compromiso de en este grupo explorar diversas iniciativas y caminos, primero para fortalecer los procesos de migración en cuanto a la salvaguarda de los derechos humanos y que de manera con apego a la legalidad puedan venir y participar en diferentes mercados y opciones de trabajo. El Comité de Supervisión Gubernamental de la Cámara de Representantes de Estados Unidos generó un reporte en el cual acusa a agentes de la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos, la ATF, de haber permitido el tráfico ilegal de 1.800 armas a México entre el año 2009 y 2010. De fracasar en todas las medidas de salvaguarda y de contribuir a la violencia y a la muerte de ciudadanos de ambos países. There were tragic errors made here, and nobody has shown the decency and leadership to step up and say, hey, we made a mistake and we should have done something wrong. That's what I find as appalling as anything else in this case, short of course, the tragedy that happened to the Terry family. El relator especial de Naciones Unidas para el Derecho a la Alimentación, Olivier de Schutter, se reunió con senadores de la República para abordar este tema tan delicado. Y el día de hoy, México recientemente acaba de adoptar estas reformas constitucionales en el Senado. Tengo la confianza de que alcanzaremos a que todos los estados aprueben esta reforma. Me reuniré el día de mañana con los presidentes de los congresos locales y los voy a invitar a que vayan en esta dirección. Senadores de distintas fracciones parlamentarias expusieron la necesidad de hacer las reformas necesarias para controlar los monopolios agroalimentarios, salvar la crisis alimentaria global y garantizar que ningún mexicano padezca hambre. En cuanto a 2 o 3 elementos que tenemos que cuidar aquí para el derecho a la alimentación en el mundo y en México. Primero, ¿cómo debemos cuidarnos de las garras de los oligopolios agroalimentarios globales? Los precios se han elevado brutalmente
Los fenómenos climatológicos han afectado la producción de muchos países. Lamentablemente, alrededor de 18 millones de mexicanos sufren pobreza por hambre. De estos, 15 millones viven en el campo y la mayoría son indígenas. La segunda comisión de la Permanente de Relaciones Exteriores, Educación Pública y Defensa Nacional aprobó un punto de acuerdo en el que se exhorta al Ejecutivo Federal para que a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores informe sobre los apoyos concretos otorgados y los que se prevén prestar a los familiares del fallecido Anastasio Hernández Rojas, migrante asesinado por la patrulla fronteriza de los Estados Unidos de América. Asimismo, que informe si existen casos similares de compatriotas víctimas de agresión de autoridades estadounidenses y las medidas concretas adoptadas por el gobierno mexicano para la defensa de sus derechos. Aprovechando que los legisladores, tanto senadores como diputados, están en la interparlamentaria y que la interparlamentaria empieza mañana, sería conveniente mandarles una notita para que aborden el tema y expresen la preocupación del Congreso sobre el tema de nuestro compatriota fallecido. En primer lugar, decir que comparto el que haya de alguna manera la solicitud para poder conocer de manera particular sobre el caso de Anastasio Hernández Rojas, quien fue asesinado por parte de la patrulla fronteriza. Vamos a un corte y al regresar vamos a echar una mirada sobre la ley HB 56 de Alabama, una iniciativa que vuelve a prender el enojo de los inmigrantes. La tendencia hacia la criminalización de los inmigrantes en Estados Unidos es un hecho que se profundiza en un año preelectoral en la Unión Americana, pero también cuando se impone la lógica de la rentabilidad política. Más allá de toda esta ofensiva de la ley SB 1070, en Arizona ya se advertía del riesgo de que se multiplicaran esas legislaciones punitivas, restrictivas y que atentan contra los derechos de los inmigrantes. Una cuestión que podemos ver recientemente con las leyes de Georgia y Alabama. El endurecimiento de las leyes antiinmigrantes en Estados Unidos refleja el ambiente de discriminación y racismo que prevalece en la Unión Americana y la situación económica que todavía no repunta para muchos trabajadores que precisamente perciben a los inmigrantes como una fuente de amenazas. Una nueva ofensiva se suma con la ley HB 56 en el estado de Alabama, que de entrar en vigor pudiera convertirse en la ley más severa contra los inmigrantes. Una plataforma que también pudiera hacer subir los índices de popularidad del gobernador republicano Robert Bentley, de la misma manera en que ocurrió con la gobernadora de Arizona, Jan Brewer. Si bien esta nueva legislación debe de pasar el filtro de la Corte antes de que entre en vigor, en muchos casos se trata de una réplica de la ley SB 1070 en Arizona, ahora sellada con nuevos lineamientos y restricciones. Aunado al criterio de que los inmigrantes indocumentados no pueden acceder a beneficios públicos, se le permite a la policía investigar y detener a cualquier persona de la que se tenga sospecha razonable de que sea un inmigrante indocumentado, y se imponga una nueva disposición para las escuelas públicas, quienes deben de determinar el estatus migratorio de los alumnos y prohibir que los estudiantes con una situación migratoria irregular se matriculen en cualquiera de las universidades públicas de Alabama.
Parte de lo que estamos viendo en Estados Unidos tiene que ver con un sistema descompuesto en materia migratoria y del conflicto que hay entre la legislación federal y estatal en Estados Unidos, que también refleja un fuerte vacío por una situación que se ha pospuesto y que solamente adquiere visibilidad cuando hay momentos políticos o electorales importantes. Lo que debemos de decir es que el problema de la migración en Estados Unidos está lejos de resolverse, que una solución integral pasa necesariamente por una reforma migratoria y por un debate en el Congreso. Ahora que Barack Obama está enfrentando la antesala de una posible reelección, vayamos a ver entonces cuáles sean las acciones que tome este presidente con respecto a este problema migratorio. Antes de terminar este programa de Vértice Internacional, como siempre, los invitamos a que visiten el portal del Canal del Congreso. La dirección es www.canaldelcongreso.gov.mx, un espacio muy útil de consulta sobre todo lo que acontece alrededor de las cámaras legislativas. Además, también ustedes ya nos pueden seguir por redes sociales, por Facebook o bien por Twitter en la dirección @Canal Congreso o bien en mi dirección personal @RinaMusali. Muchísimas gracias, llegamos al fin de Vértice Internacional. Los esperamos como siempre todos los martes a las 9 de la noche y en retransmisión los sábados a las 8 de la noche aquí en el Canal del Congreso. Vértice Internacional, un programa para todos aquellos que les gusta vivir sin fronteras.